noches. Vamos a continuar con la palabra de Dios, volviendo a la primera carta universal de San Juan. Hemos estado recorriendo en los viernes anteriores algunas cosas que tenían que ver con el autor, con el escritor, con el autor material, ¿no? Siempre decimos que Dios es el autor intelectual de las Escrituras y ha utilizado a autores materiales, es decir, a personas que se han encargado de ir escribiendo lo que Dios iba inspirando. Uno de estos aproximadamente 40 ha sido justamente el apóstol Juan, y hemos estado mirando algunas cositas y en el texto habíamos comenzado a leer allí en Primera Juan, en el primer capítulo, y en la última reunión, el viernes pasado, nos habíamos detenido al final del versículo primero, donde habíamos leído que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nos habíamos detenido en esa palabra verbo, que quería decir palabra, y que eso nos daba la idea de esa palabra que es Dios, esa palabra que fue la que creó todas las cosas, y que Juan pudo utilizar especialmente este término porque tuvo el desafío al final del primer siglo, que es donde se escribe el Evangelio según San Juan y la primera carta de Juan, de poder alcanzar con el Evangelio no solo a los judíos, sino también a los griegos. Y ambos podían entender con claridad a qué se refería con el término verbo, con la palabra, aquellos que tanto ansiaban encontrar los griegos, ¿sí? Y volvemos entonces a la primera epístola universal de San Juan, a leer los primeros versículos, donde volvemos a leer que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando vamos a ir desarrollando un poco esta epístola, vamos a ver que por lo menos en ella habla Juan de un propósito general, pero también habla de 5 propósitos parciales. Es decir, que la epístola va Juan a decir que tiene 5 propósitos, pero hay uno que es el propósito general, que es el que ya habíamos mencionado allí en el capítulo 5, versículo 13, donde él escribe, capítulo 5, versículo 13, donde, volvemos a recordar, dice que estas palabras os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Luego cuando lleguemos a esta altura, vamos a poder volver sobre este particular. Es importante volver a destacar siempre que cuando leemos las Escrituras siempre tenemos que tratar de ver cuál ha sido el contexto en el cual han sido escritos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Esta palabra que hoy que puede impactar en nuestro corazón fue la misma que impactó desde el primer siglo cuando fue escrita. Porque la palabra de Dios es viva a través de los siglos. Pero aún así, para poder nosotros tal vez poder indagar aún más, o poder entender más, o poder alimentarnos más, también debemos ver en qué contexto fueron escritas las palabras y de qué forma Dios motivó el corazón de sus escritores. La otra vez, cuando habíamos hablado un poquito de todo lo que tenía que alcanzar estas palabras,
Y Dios había dejado bien en claro, y el mismo Señor Jesucristo, de que la salvación no era solamente para los judíos, venía de los judíos, pero no era solo para los judíos, sino para todo aquel que crea. Entonces Juan se va a encargar, así como lo hizo en el Evangelio según San Juan y también en la primera carta, de dejar en claro que de la persona a la cual se estaba refiriendo era el mismo Dios creador de los cielos y la tierra. Por eso va a hablar del principio. Hay muchos que creen que acá dice lo que era desde el principio, se refiere al principio del trabajo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. No nos olvidemos que en el momento en que el Señor Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra, el primer paso que Él dio fue ir justamente a las aguas del Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Allí es donde Juan ve a Jesús. No podemos decir que lo conoce, porque lo conocía de antes en una cuestión familiar, pero sí es presentado allí no como el pariente Jesús, sino como el Cordero de Dios, el Mesías que había venido a cargar el pecado de la humanidad. Y ahí Juan lo empieza a seguir. Pero ¿por qué es importante que podamos entender y que el mundo pueda entender que Jesús es Dios, que Jesús es el creador de los cielos y la tierra? Desde hace muchos años atrás, alrededor de 150 años, ha habido en la Tierra lo que se llama la teoría de la evolución. La teoría de la evolución ha tratado de explicar el origen del ser humano y de todas las cosas que existen simplemente por la casualidad. Por la casualidad, desde ya hace 4.500 millones de años, por posibilidades y por cuestiones indeterminadas, una gran explosión cósmica hizo que todo comenzase a formarse a través de esa cantidad tan gigante que excede a nuestro pensamiento, conocimiento o imaginación en el tiempo de todas estas cosas. Pero hay dos ejemplos en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos van a mostrar por qué Juan hace tanto hincapié y Dios utiliza a Juan como el último escritor de las Escrituras justamente para que dejar bien en claro que Jesús es no solo el que está desde el principio, desde Belén o desde el momento en que empezó a predicar el Evangelio durante aquellos 3 años y medio, sino el que está desde el principio de la creación misma, desde el origen de todas las cosas. Por eso en el Apocalipsis va a hablar de que Jesús, ¿qué es? El que es el primero y el último, es decir, el que es desde el siglo y hasta el siglo, es decir, desde antes de la creación y después cuando ya no exista más este planeta ni el cielo que contemplamos, como dice allí en Apocalipsis capítulo 21. Y esto lo vemos muy claramente en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando vamos, por ejemplo, al capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 14. ¿De qué habla Hechos capítulo 2, versículo 14? Habla de cuando los apóstoles se pusieron frente a los judíos. Imaginémonos el cuadro. No había pasado mucho tiempo desde que Jesús había sido crucificado, desde que los apóstoles se habían escondido. Ya hemos hablado que el único de los 12 que estuvo frente a Jesús cuando Jesús estuvo en la cruz fue justamente el autor de estos libros, Juan, el discípulo amado. El resto estaba escondido, Pedro lo había negado. Pero sin embargo, después de todos estos acontecimientos, donde los judíos hicieron tanta presión, especialmente los sacerdotes, para que Jesús sea crucificado, y Jesús fue crucificado no por la presión de ellos, sino porque Él entregó su vida en rescate por todos nosotros, Pedro, junto con los demás, capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 14, dice, entonces Pedro, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Allí se pone de pie aquel hombre que había negado al Señor no mucho tiempo antes, que se había negado a ser reconocido discípulo de Jesús. Sin embargo,
con mucho coraje, con mucha decisión, comienza a hablar primero para los judíos, luego en el versículo 22 lo llama varones israelitas, luego en el versículo 29 le dice varones hermanos, pero con toda autoridad va y les predica de Jesucristo. Y no tiene necesidad de decir que Jesús era el Dios creador de los cielos y la tierra, simplemente pudo decir que Jesús es Dios y ellos pudieron entender. ¿Por qué? Porque él hablaba de las profecías y demás. Verso 37 dice, 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Aquellos que estaban escuchando y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cuánto dice? 3.000 personas. ¿Qué momento magnífico habrá sido aquel donde aquel hombre que había negado a su maestro y pertenecer a su grupo hace poco tiempo atrás, ahora podía hablar de ese Jesús que lo había perdonado, que lo había mirado con esa cara de perdón, aun cuando él le negó? Pero aquellas personas eran aquellos varones judíos, eran aquellos varones israelitas que conocían de quién hablaba cuando decía Dios. Un contexto totalmente diferente tuvo el apóstol Pablo en el libro de Hechos también, pero en el capítulo 17. ¿Por qué? Porque justamente Pedro a quién le predicó, a los judíos, a los israelitas, los descendientes de Jacob. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 17, nos encontramos con Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En el capítulo 17 lo encontramos en Atenas, es decir, en Grecia. Y entonces dice que, versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, versículo 19, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois hombres muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, y es a quien yo os anuncio. Fíjese, Pablo se para aquí no frente a judíos que conocían, a veces hasta por costumbre, por cultura, quién era Dios. Pero aquí Pablo se está frente a los griegos. Justamente el Areópago era el lugar de discusión filosófica. Era donde justamente se ponían a discutir todas aquellas cosas heredadas de Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los que sucedieron durante aquellos 4 siglos. Y ese lugar Pablo es llevado, dice que le llevaron al Areópago. Es decir, calculo que Pablo no tenía muy planeado entrar a ese lugar. Porque justamente, y encima, el versículo, lo leí por eso el primer versículo, estaba preparado de una forma, ¿vieron que dice que estaba? ¿Cómo dice que estaba? Enardecido estaba. Y les puede decir
he visto cuando entré una estatua que dice al Dios no conocido. De hecho, era un rectángulo de piedra, porque no le podían hacer forma, porque no sabían a quién. Por eso es no conocido. Y él le está diciendo, ese Dios que ustedes adoran y no le conozco, yo les voy a anunciar. ¿Y cómo tiene que arrancar? Pablo tiene que arrancar diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, con ellos tuvo que arrancar desde el principio. Porque ellos que estaban, bueno, justamente 6 siglos antes, o los últimos 6 siglos, mucho de ese tiempo lo habían dedicado a tratar de pensar, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Cuáles son las cosas? Por supuesto que en ese momento se hablaban de muchas cosas, no como se consolida hoy, por ejemplo, lo que acabo de decir, que es la evolución. Dice que no es honrado por manos, dice 26, y de la sangre ha hecho todo linaje de los hombres, es decir, de él vienen los seres humanos, porque para que habiten sobre toda la faz de la tierra, les ha prefijado orden de los tiempos y límites. 27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, es decir, Él es el que da vida. Si hay vida en los seres humanos, es porque Él la ha dado, Él la ha otorgado. Es decir, le está diciendo, el Dios al quien ustedes no conocen, yo lo conozco, y es el que creó todas las cosas, entre ellos a nosotros mismos, y Él es el que da vida a todo lo que existe. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte o imaginación de hombre. Le está diciendo a ellos que ellos se podían imaginar y con sus palabras podían crear un Dios, pero que era totalmente superior a todo lo que cualquier mente humana pudiese imaginar. Pero dice, pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense que está usando los términos que está usando. Hay muchas personas no creyentes que estudian la defensa bíblica que hace Pablo y lo toman como una excelente exposición filosófica por la forma en que está expresada. ¿Por qué? Fíjense que le está diciendo a todo donde se juntaban los pensadores de aquel entonces, uno de los lugares más importantes de Grecia para esta tarea, de que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le está diciendo. Por supuesto que nadie lo podía contradecir. ¿Por qué? Porque era muy malo visto para un filósofo pensar que era sabio. Dejaba de ser lo que quería ser, filósofo. Es decir, buscar esa sabiduría y ese conocimiento. Y él está diciendo, y esta ignorancia estamos ignorando, no lo conocen, no lo conocemos. Pero ¿qué está buscando? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe de todos con haberle levantado de los muertos. Le está diciendo a un ser humano, él mandó justamente para impartir esto. Y no solo esto, sino que esa persona se ha levantado de entre los muertos. Y cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaron. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Verso 33, y así Pablo salió del medio de ellos. Y aquí vemos cómo Pablo tuvo que predicar a un lugar donde se desconocía al Dios creador. ¿Y el resultado cuál fue? Verso 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, y una mujer llamada
Dámaris y otros con ellos. Es decir, cuando Pedro predicó en aquel lugar abierto, aquellos hombres que tenían la base de la creación, 3.000 aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero cuando Pablo, aún con la exposición magnífica para que pudiesen entender tranquilamente todas aquellas personas que estaban allí, tuvo el desafío de predicar a aquellos que no tenían el concepto de la creación, solo algunos reconocieron el mensaje de las Escrituras. Por eso, qué importante que es el hecho de que nosotros mismos como creyentes constantemente podamos retroalimentar en nosotros cómo Dios ha creado los cielos y la tierra. Muchos creyentes piensan de que no es relevante estudiar la creación. Miren, es totalmente erróneo esto. Es más, nuestros hogares tienen que ser un tema de conversación. Nuestros hijos, en las materias de ciencias naturales, justamente van a estudiar todo lo que tenga que ver con la evolución. Hoy la biología se mueve en base a la evolución. Y todo esto hace apartar justamente lo creado de su creador. Por eso es muy importante el hecho que Dios ha dejado al momento de prácticamente escribir las últimas palabras de este libro, el que se pueda predicar el Evangelio y siempre poder mencionar que las cosas existen no por casualidad, sino porque hubo un plan de una mente que trabajó con inteligencia y que lo hizo con un propósito. Y que ninguno de los seres humanos que habitamos este planeta lo habitamos por casualidad, sino porque hay un Dios que ha tenido un propósito. Es un Dios que ha autorizado la vida, como Pablo le podía decir a aquellos atenienses. Y Él no solo la creó, sino que también es el que la sustenta. Él es el que la mantiene. Si este planeta está donde está hoy, más allá de toda la corrupción que hay en lo cual a la naturaleza, todos los desequilibrios que hay en la naturaleza hoy, aún así subsiste porque Dios lo mantiene. Los seres humanos desde el comienzo hemos sido puestos por Dios, Génesis capítulo 1, versículo 28, con la tarea de poder cuidarlo. Y en eso se ha manifestado el pecado del ser humano. Y por eso la Escritura dice que aún la creación gime como dolores de parto. Porque justamente hay hombres que adoran a la creación y en vez de adorar al Dios de la creación, pero sobre todas las cosas el poder reconocer que Él era el que era desde el principio. Dios ha creado con su voz y su palabra todas las cosas. Y por eso es importante que sigamos indagando y podemos, como dice el apóstol, estar preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Y la fe que hay en nosotros es el mensaje de la venida de Dios mismo a la tierra, entregando su vida en la cruz y resucitando para nuestra garantía, pero siendo el Dios creador de los cielos y de la tierra, y de cada uno de los seres humanos existentes. Por eso es importante y por eso Juan hace tanto hincapié. Y así como Pablo pudo decirle a los griegos, Juan podía decir a los judíos y a los griegos. No nos olvidemos que Juan era el último de los apóstoles, al menos en lo que dentro del contexto bíblico. No tenemos una línea de tiempo que nos diga cómo fueron, en qué año murieron muchos. En algunos tenemos la información. En la mayoría no tenemos la información ni de cómo murieron ni cuándo murieron. Pero sí queda en claro, por lo menos en el contexto bíblico, que Juan tal vez sea el último. Y entonces, para los creyentes de aquel entonces, era el poder escuchar al que estuvo con el Maestro. Era poder escuchar al que estuvo y miró y vio cuando Cristo entregó su vida.
y fue el primero en llegar a la tumba del Cristo resucitado, y fue el que pudo ver las marcas de la cruz, pero en una persona viva. Y fue el que pudo ver al Cordero inmolado en los mismos cielos. ¡Wow! Por eso me imagino que cuando la gente lo vería a Juan, cuántas cosas habría para preguntarle. Imagínense, hermano, encontrarse con uno que estuvo con Jesús, con uno de los 2 apóstoles. ¿Qué no le preguntaríamos? ¿No? Por eso qué importante es cuando leemos esto, y él dice esto, y en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, no nos miren como los superdotados que estuvieron con el Señor, sino que somos como cualquiera de nosotros, pero es importante que haya comunión, que haya esto que viene del Señor entre nosotros. Porque dice que la comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él está diciendo, no tenemos que olvidar esto, y es importante que constantemente estemos viendo esto. Él había tenido el privilegio de haberlo oído, de haberlo palpado, de haberlo contemplado con sus propios ojos, al Verbo de vida, a aquel que había venido a salvar, al mismo Dios. Pero aquí vemos el primer propósito también parcial que vemos en la epístola universal de San Juan. ¿De qué? De que tengamos comunión los unos con los otros. ¿Qué quiere decir comunión? Algo común que nos une, algo realmente que viene desde adentro y que tiene que ver y que tiene que trabajar para que haya un mismo sentir. Juan fue el único que pudo escribir la oración allí en el capítulo 17 que Jesús hizo allí antes de ser entregado. Y Juan pudo ser testigo de aquellas palabras y escribirla inspirado por Dios, porque el Señor Jesucristo en esta oración hablaba justamente de que todos aquellos que iban a creer en Él, Padre, te ruego por ellos. ¿Por qué? Porque están en el mundo, pero no son del mundo. Pero te ruego que así como tú eres uno, como yo soy uno contigo, ellos también lo sean. ¿Para qué? Para que el mundo te conozca. ¿Cómo el mundo conoce que somos hijos de Dios? Cuando somos uno en el Señor. Como a veces cantamos, había una vieja canción, ¿no?, que decía esto, somos uno del Señor en el espíritu del amor. Por eso es el discípulo amado, aquel que había tenido una comunión particular con el Señor. Todos los discípulos lo habían tenido, pero al permitir Dios que Juan sea llamado el discípulo amado, está diciendo que la comunión y la unión que tenía Juan con el Señor Jesucristo era especial. ¿Por qué? Porque él tenía que comprender no solo que Jesús era el Salvador, sino que iba a tener que tratar de expresar con palabras humanas qué era el amor de Dios, cómo es el amor de Dios, cómo se siente el amor de Dios, cómo se vive el amor de Dios. Y eso se potencia justamente cuando hay comunión. Cuando hay comunión los unos con los otros. Por eso él dice claramente, el primer propósito es, eso os anunciamos, ¿para qué? Para que vosotros tengáis comunión. Es decir, ¿qué os anuncio? Anuncié en el Evangelio según San Juan lo que Jesús hizo por nosotros. Anuncié en el Apocalipsis el plan maravilloso de Dios y perfecto. Pero aquí en la carta estoy anunciando el mensaje de amor, el de compañerismo, el de conocimiento de la persona de Jesucristo, el de que somos como, ¿se acuerdan? ¿Cómo dirige la carta Juan, esta primera carta? ¿La dirige a la iglesia? No, la dirige a la familia de Dios. Esa comunión, esa unión que debe estar en la familia, para esa familia consolidada, para que haya una verdadera unión, es lo que dice aquí que debe estar en cada uno. ¿Y qué puede ayudar a esa comunión?
justamente en que aunque no hayamos podido ver con nuestros propios ojos, aunque no hayamos podido escuchar con nuestros oídos la enseñanza de Jesús, sin embargo, juntos los unos con los otros, abriendo este magnífico libro, podemos oírle, podemos verle, podemos palparle, aún en las experiencias que podamos vivir a diario, aún en los momentos difíciles que nos toque vivir. Tal vez es ahí donde más podemos palpar la mano de nuestro Dios, aunque no hayamos tenido el privilegio de estar aquellos 3 años y medio allí por las tierras de Jerusalén. Sin embargo, Dios ha querido que vivamos en este tiempo y sobre todas las cosas, pensar que un día vamos a poder contemplarlo en los cielos tal cual es Él. Juan tuvo el privilegio de no solo ver a Cristo en la tierra, también tuvo el privilegio de ver a Jesús en el cielo. Y pudo afirmar que ese Jesús en el cielo seguía llevando aún las huellas de la cruz. Y termina entonces el versículo 4, la primera parte, diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí tenemos un segundo propósito. El primer propósito, para que tengáis comunión con nosotros. El segundo propósito, para que vuestro gozo sea cumplido. Allí en Juan 15 podemos encontrar al Señor Jesucristo yendo con sus apóstoles, pasando por aquellos viñedos, y cuando por el olfato de los apóstoles estaría ingresando todo aquel aroma, calculo que alguna vez habremos pasado por un viñedo, ¿no? Y habremos percibido ese aroma, ¿no?, de la vid. Y entonces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Y si permanecéis en mí y yo en vosotros, vuestro gozo será cumplido. Qué maravilloso es saber que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos la vida eterna. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos tantas confrontaciones, tantas cuestiones y tantos problemas que muchas veces hacen que nos apartamos de la verdadera unión y comunión. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y muchas veces nos privamos, permítanme el término, de disfrutar del gozo de la salvación. Es decir, del disfrute de ser un hijo de Dios. Después, más adelante, en el capítulo 3, va a volver sobre ese particular, ¿no? Cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero aquí en el arranque puede reflotar aquellas palabras que escribió allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, donde dice que debemos guardar y permanecer en su palabra y en sus mandamientos. ¿Para qué? Para que ese gozo que Dios quiere que se mantenga en nuestras vidas, ese que ha entrado en nuestro corazón desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal, sea cumplido en cada uno de nosotros. No sé si, hermano, te acuerdas el momento que recibiste a Jesús como tu Salvador personal. Yo recuerdo la sensación que tuve de alivio, de haberse quitado de sobre mí una carga que no sabía qué era, pero que cuando lo acepté a Cristo y le pedí perdón por primera vez en mi vida y le pedí que sea mi Salvador, sentí en mi alma esa tranquilidad y ese gozo. Y ese es el gozo que Dios no quiere que perdamos. La salvación no la vamos a perder, pero sí podemos hacer que ese gozo no lo vivamos, no lo sintamos, no esté en nuestras vidas, que a veces nuestros problemas y nuestras circunstancias nos hacen olvidar lo que palpamos, lo que vemos y oímos a diario, nos hace olvidar de lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón y nos hace olvidar de lo que vamos a poder ver,
de lo que vamos a poder palpar y lo que vamos a poder oír por toda la eternidad cuando estemos en su presencia. Por eso el comienzo del Evangelio, de la carta, tiene como título la palabra de vida. No quiero, hermanos, que se olviden, por eso os escribo. ¿Para qué? Para que no se olviden que habéis creído en el Hijo de Dios y para que no se olviden que tienen vida eterna. Primer propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Segundo propósito, para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor nos bendiga.